Hola amigos, soy Moisés Pardo y desde acá, desde la ciudad de Miami, Florida, quiero, junto con saludarles, compartir un mensaje de la palabra de Dios para todos mis amigos en Chile y en el mundo. El mensaje de hoy está ubicado en el libro de Isaías, capítulo 53. Un pasaje que probablemente usted ha escuchado con anterioridad. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el mensaje que el día de hoy quiero compartir con tu vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Queridos amigos, este mensaje es poderosísimo, pero quiero enfocarlo en 2 minutos en este momento, diciendo que este libro fue escrito alrededor de 700 a 681 años antes de Cristo. Alrededor de 700 años antes de Cristo. Sin embargo, en ese momento y en aquella época y desde aquel tiempo, el Señor dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero también dice que el castigo de tu paz, el castigo de mi paz, fue sobre Él. Y que por su llaga, usted y yo hemos sido curados. Querido amigo, tu paz, querido amigo, tu tranquilidad y tu sanidad ya han sido pagadas en aquella cruz del Calvario. Ya han sido ofrendadas en aquella cruz del Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno se apartó por su camino, dice más adelante. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Queridos amigos, 700 años antes que Cristo naciera, a través del libro de Isaías, Dios había revelado lo que iba a acontecer. Dios dice que Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus aflicciones, Él llevó tus dolores. Y lo dijo antes de que Cristo naciera, y lo dijo antes de que tú nacieras y de que yo naciera. Eso significa, queridos amigos, que para Dios tu futuro, que para Dios mi futuro, que para Dios el futuro de aquellos que han sido destinados al plan y al propósito de Dios, ya está decidido, ya está trazado. Lo único que debemos hacer es someternos a la voluntad de Dios, obedecer a Él, obedecer a sus mandamientos y permanecer fiel al Señor, porque cuando tú permaneces fiel al Señor, Dios te honra y te bendice. Y esta promesa que ha sido escrita allí, querido amigo, Dios no es hombre para mentir. Y si Él llevó tus enfermedades, Él pagó el precio en aquella cruz del Calvario por ti. Ya estaba decidido con anterioridad, ya estaba determinado desde antes que tú nacieras. Hay un propósito en ti. Pero para que se cumpla es necesario someteros pues a la palabra de Dios. Es necesario someternos día a día y procurar acercarnos más al Señor. Procurar estar más cerca de Él. Porque recuerda que sus caminos son siempre más altos y más amplios que los nuestros. Así como son, dice, más altos los cielos que la tierra, así son más altos y más amplios los caminos de Dios para tu vida. Eso significa que mucho más allá de lo que tú puedas imaginar de mejor para ti mismo, mucho más allá de lo que yo pueda imaginar que es lo mejor para mí, es el plan que Dios tiene para tu vida. Son los pensamientos de bien que Dios tiene para tu vida. Aquí está escrito, y el mensaje de hoy, por si en algún momento lo has olvidado, tu paz está pagada. Tus enfermedades, el precio de la cura de tus enfermedades está pagado. Tus aflicciones, Él ya se las llevó en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, tú has sido curado. Y lo mejor de todo, ciertamente la paga del pecado, dice, es muerte. Sin embargo, el precio de tus pecados, el precio de ese rescate,
ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Qué garantía eterna y qué privilegio el poder confiar en el Señor, el poder tener a Cristo en tu corazón. No pierdas más el tiempo, no esperes más, no deseches este regalo inmenso que ya ha sido pagado, que ya ha sido dado para ti, solo por misericordia y gracia del Señor. Sigue adelante, fuerza y ánimo, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Dios te bendiga, soy Moisés Pardo, un abrazo cariñoso desde Miami, Florida. Hasta la próxima.